Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles, qué alegría poder estar acá una vez más, un domingo más, compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie, que ya estamos ahí en tierra derecha, en lo último de esta serie que hemos titulado, como ya saben, Lo que Dios detesta. Amén. La semana pasada estuvo la pastora Beatriz compartiendo con nosotros parte de esta serie también y nos estuvo ministrando acerca del corazón que maquina pensamientos inicuos. Amén. Muy importante lo que nosotros dejamos que esté en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Amén. Nosotros tenemos que cuidar nuestra manera de pensar. Eso nos va a hacer personas saludables. Amén. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser leer el texto en el que nos encontramos. Amén. Así que quiero invitarle a que vamos de inmediato a Proverbios capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 16. 16 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Estas 7 cosas que están acá, amados, el Señor las aborrece, o como le pusimos acá, Él las detesta. Así como le he estado diciendo en otras oportunidades, si Dios las aborrece, si Dios las detesta, si a Dios no les gusta, entonces a nosotros tampoco nos tienen que gustar. Nosotros tenemos que aborrecerlas también. Y si de alguna forma, en la medida en que hemos ido avanzando, nosotros vamos identificando estas cosas, hemos podido identificar que algo queda de estas cosas, entonces tenemos que querer dejarlas, que no estén en nosotros. Si tenemos una lectura objetiva, vamos a ver que ninguna de estas cosas son buenas. Amén. No creo que alguien lea estos versos y diga, no, bueno, es igual, está bien. Igual está bueno eso. No, ¿verdad? No. Entonces, en la medida en que nosotros vamos identificando esto, queremos quitarlas, queremos sacarlas. Pero recuerde esto, estas cosas no las vamos a sacar de nuestro corazón o de nuestra vida solo por el deseo de hacerlo, solo por ánimos o intenciones morales. Esto solo podemos hacerlo entendiendo la obra de Cristo en la cruz. Amén. Es la cruz la que trata aquellas cosas. Es la cruz. Nosotros podemos esperar que estas cosas ya no estén afectando nuestro corazón. Nunca de una manera completa. Ya vamos a entender por qué. Pero sí que vayan saliendo de nosotros por la obra de Cristo en la cruz. Y entendiendo que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Que en la cruz el Señor ha tratado con el pecado, porque todas estas cosas son pecados, ¿ves? Y es la cruz la que ha tratado con el pecado. Si nosotros le seguimos metiendo esfuerzos morales para cambiar, no estamos haciendo algo distinto de lo que intentaba hacer la ley. Y la ley es infructuosa al respecto. Pero la fe en la obra de Jesucristo es efectiva. Amén. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de los pies presurosos para hacer el mal, ¿sí? O para correr al mal, como dice acá. Los pies presurosos para correr al mal. Esa es la carrera a la perdición, amados. La carrera a la perdición. Y este pecado, que son los pies presurosos para correr al mal, nos muestran esta disposición que hay en el ser humano justamente por hacer lo malo. Mire, nosotros lo podemos ver
en cosas cotidianas bien sencillas. En cómo este ánimo, dadas ciertas circunstancias, aflora. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros entendemos como base, ¿verdad?, dentro de la fe, dentro del entendimiento teológico también, es que nosotros no somos buenos por naturaleza. ¿Sí? Hay corrientes religiosas que creen eso. Nosotros no creemos eso. Nosotros no somos buenos por naturaleza. Estamos afectados por el pecado. Amén. De ahí que todos necesitamos la redención del Señor. Amén. Entonces, evidentemente, nosotros que vivimos en sociedad, hay leyes, hay reglas que justamente nos ayudan a eso, a que nos normemos y podamos tener una convivencia buena, sana, ¿sí? Que respetemos ciertos límites, etcétera, ¿verdad? En última instancia no podemos hacer lo que nosotros queramos, para eso están estas cosas, ¿verdad? Y aquellas cosas nos ayudan a mantenernos así, en un buen vivir, en un buen convivir. Pero a veces pasan situaciones, circunstancias donde estas cosas se desarman, por así decirlo, y entonces cuando vemos justamente toda esta naturaleza del hombre. Entonces, para que entendamos esto, ¿cómo se da esto de los pies presurosos para hacer el mal? Entonces, ¿se acuerdan ustedes por ahí el año 2010, cuando ocurrió el terremoto? ¿Se acuerdan? ¿Todos? ¿Se acuerdan? No, ¿cómo no se va a acordar de eso? Si casi se nos cae el país, ¿no? Nosotros particularmente tenemos un recuerdo muy, muy especial de eso porque justo habíamos terminado una conferencia cuando se cayó todo. Bueno, la cosa es que, ¿se acuerdan que ahí cerca del epicentro, por ahí, ¿qué región fue? ¿Octava región, séptima región, por ahí, verdad? Bueno, pero ¿se acuerdan que, de hecho Concepción fue una de las ciudades bien complicadas y se cayó un edificio y todo. Pero ¿se acuerdan que en medio de todo ese caos hubo cortes de energía, hubo cortes de calle? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan que como 1 o 2 días la noticia estaba en los supermercados? ¿Y se acuerdan por qué? Porque lo estaban saqueando. Y no lo estaban saqueando delincuentes. ¿No? La gente bien vestida estaba saqueando el supermercado. Y no se iba con una bolsita de arroz, se iba con la tele. ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? Pies presurosos para hacer el mal, amado. ¿Ves? Es la oportunidad, es una oferta. Y corriste ahí. ¿Sí? Y ahí pueden venir miles de justificaciones. Es que se cayó el muro en la tele, necesitaba otra, ¿eh? Para ver las noticias, qué sé yo. Necesitaba un par de neumáticos. En fin, ¿ves? Son esas pequeñas cosas en las que tú ves esto. Pies presurosos para hacer el mal. Se desarmó un poquito el sistema que nos mantiene en ese buen convivir y salieron todos. Después ya no solo saqueaban el supermercado, saqueaban las casas. Entonces los vecinos, ¿qué tuvieron que hacer? Rondas, hermanos, como en unas patrullas propias, ¿para qué? Para guardar sus casas, porque ya el saqueo había crecido. Terrible. ¿De dónde viene eso? De acá. Pies presurosos para hacer el mal. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Podemos buscar muchas excusas, pero ese es el punto. Se genera una oportunidad, una chance y corres literalmente a hacer el mal. Otro ejemplo es que, este es para la comunidad. ¿Le ha tocado alguna vez en algún evento, qué sé yo, fue a ver algún cantante cristiano o fue una conferencia? Algo así, algún evento donde tuvo que hacer filas con cristianos. La peor experiencia del mundo. Se acaba la cristiandad. Mientras hace una fila, se acaba la cristiandad. ¿Por qué?
Lo mismo, amado. ¿Ves? Es que está ahí. Y tenemos que, y eso, amado, que el Señor nos hable, amado. Y cuando tenga que hacer una fila, sea respetuoso, amado. Amén. Ahí es donde nosotros más tenemos que mostrar nuestra cristiandad. ¿Ve? Porque todos estamos aprendiendo y tenemos que seguir aprendiendo. No nos las damos de acá de que todos lo sabemos. Entonces son aquellas cosas muy pequeñas, muy prácticas, en las que ves cómo está ese apuro por ir a hacer aquello que en última instancia es malo. Entonces, por eso es muy importante que estemos atentos a esto. El texto nos habla acerca de pies presurosos para correr al mal. Evidentemente esto es profundamente figurado, lo que está diciendo acá el pasaje. No está hablando de pies literales, no es que alguien tenga pies malos que lo llevan a hacer el mal. No está hablando de extremidades físicas a eso, sino que nos habla de una acción deliberada. ¿Sí? Una acción deliberada a hacer aquello. Nos habla acerca de la trayectoria moral y dirección fundamental de toda la vida. De eso nos hablan los pies. Es deliberado, es intencional. Y la palabra presurosos en el texto original habla mucho más que algo que se hace con rapidez. ¿Sí? Denota un deseo ardiente, un entusiasmo desbordante, una determinación hacia un objetivo específico. De eso nos hablan los pies presurosos para hacer el mal. En Isaías 59, versículo 7, ahí, amigos, encontramos un paralelismo bíblico con esto. Dice ahí, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Entonces, Dios, amado, aborrece profundamente esta prisa y esta disposición entusiasta a hacer lo malo. Y es precisamente porque revela un corazón que ya está completamente desprovisto del temor de Dios, que ya se ha alejado de tener una reverencia hacia su presencia y su santidad. De ahí que nosotros tenemos que tener cuidado de que no quede esto en nosotros, porque pueden haber pequeñas áreas en nosotros en las que todavía podemos estar corriendo a hacer lo malo. Tenemos que entender entonces, como decía hace un momento, que en el hombre, en el ser humano, hay una inclinación hacia el mal. En Romanos capítulo 3, vamos a leer allá, Romanos capítulo 3, versículo 15. Bueno, el 10, Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y sigue. Yo quiero leer desde el 15. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ves? Estos versos nos muestra. Es una cita, primero, directa y devastadora de lo que expuso el profeta Isaías. Y describe con precisión la condición espiritual del ser humano. Separado de Dios y separado de su gracia transformadora, esa es la naturaleza del ser humano. Es esa. De nuevo, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Por eso no hay forma de que nosotros podamos esperar que el mundo mejore. O sea, solo porque sí. De hecho, todo se pone peor. ¿Ves? Las noticias se ponen cada vez peor. Todo es más terrible. Todo es más complejo. Y de alguna forma, la repetición de esto nos hace normalizar aquellas cosas. Como les decía cuando hablamos acerca de la violencia. ¿Ves? De alguna forma, la repetición de eso nos hace normalizar la violencia. Antes cuando tenías un problema con un vecino, salías y discutías. Después, sus combos. Después sus palos y ahora, escopetazo, amado. ¿Ves? Eso es. Por eso, nosotros tenemos que tener, aquí sí, una urgencia por llevar el Evangelio. Porque lo único que cambia al ser humano, vamos, es el Evangelio. No hay otra fuerza que tenga el poder para transformar al ser humano, sino el Evangelio. No hay otra. No hay otra. Es el Evangelio lo que nos cambia, es el Evangelio lo que nos transforma. ¿Por qué? De nuevo, porque es la cruz. Es la cruz lo que nos cambia, es la cruz lo que nos transforma. Ninguna otra cosa. Amén. Por eso no tenemos que olvidar nunca el mensaje de la cruz. Entonces, la realidad espiritual es que el hombre, el ser humano, no solo cae ocasionalmente en el pecado por mera debilidad o por circunstancia adversa, sino que activamente va a él, corre hacia él por decisión consciente y deseo interno. El ser humano corre hacia el mal porque es su naturaleza. Por eso necesita a Cristo. A Cristo. Cuando vemos estas cosas, cuando tú en tu día a día te topas con gente así y te preguntas, oye, ¿por qué es así? Porque, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que sea? Ven lo mismo que parte diciendo Pablo acá. En el 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué habríamos de esperar? De nosotros sí podemos esperar. De los demás, ¿por qué? Son así. Por eso necesitan la luz del Evangelio. Por lo tanto, nosotros cuando nos topamos con gente así, más que quejarnos de ellos, tiene que venir esa urgencia por predicarles el Evangelio y que puedan conocer al Señor. Amén. Entonces, todo esto, amado, tampoco son extremos, ¿verdad? Yo le estoy hablando, no sé, esto que pasó hace poco, ¿verdad? Que se pusieron a discutir y se dispararon, o estos altercados en la calle con mucha violencia, pero vamos, hay muchos otros comportamientos destructivos con los que uno puede estar corriendo hacia ellos. Por ejemplo, participar en chismes y chismes maliciosos. Violencia impulsiva dentro de nuestros espacios más privados. Cualquier tipo de fraude. Venganzas premeditadas. ¿Qué nos muestran todas estas cosas? Esa disposición alarmante a hacer lo malo. Pies presurosos a hacer el mal. Y solo pensemos en un momento las excusas que incluso nosotros mismos podemos poner si es que caemos en esas cosas. No lo pensé bien, fue sin querer, fue el calor del momento. Y esta es la más terrible, yo soy así. Soy así. Mas nosotros no podemos decir eso. ¿Sí? Cuando nosotros nos vemos por la palabra, por el Señor, confrontados con estas cosas,
que nos las podría decir, qué sé yo, un hermano, alguien en la familia. No, nosotros no tenemos lugar, espacio para decir, bueno, no, yo soy así, po. Así soy. No, cambia. ¿Crees en el Señor o no? ¿Crees en la obra del Señor? ¿Crees en la obra de la cruz? Cambia entonces. ¿Cómo yo soy así? Si ahora, como dijo Pablo, la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Así eras. Ahora tienes que vivir la nueva vida. De ahí que Pablo les dijo a los colosenses en Colosenses capítulo 3, ¿se acuerdan? Si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Ya no nos conformamos a como éramos. Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en nuestra mente, en vuestro entendimiento. Ya no podemos justificarnos de esas cosas así, amados. No, yo soy así. No, cambia, amado. Cambia porque crees en el Señor. Que la obra de la cruz impacte tu corazón. Pero si nos seguimos justificando con eso, no damos espacio para que eso ocurra. Amén. Entonces, el tema es que detrás de esas justificaciones existió un ímpetu, una inclinación que nos llevó a esa dirección. Y a eso es lo que tenemos que estar atentos. Nosotros, amados, por eso tenemos que vivir siempre en función del ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestra muestra de este caminar en santidad. Vamos a leer Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Vamos a leer el versículo 34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A diferencia de nuestra tendencia natural, Jesús nunca, ni por un momento, corrió hacia el pecado. Y Él resistió toda tentación, es lo que vamos a ver en el verso que viene. Él constantemente se dirigió con determinación a hacer la voluntad del Padre. Mira lo que dice este verso. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Así de extremo, eso es la expresión de Jesús. Mi comida, es mi comida. De lo que me nutro es hacer la voluntad de Dios. Ese es Jesús. Él corre a hacer la voluntad del Padre. Sus pies son presurosos para hacer la voluntad del Padre, la voluntad perfecta de Dios. Entonces, nosotros tenemos que seguir este ejemplo, el de Jesús, que corre, pero para hacer la voluntad del Padre. En Lucas capítulo 4, vamos a leer ahí, desde el 1. Estos versos nos narran la tentación de Jesús. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Que nos muestra que, nos da a entender que hubo más
tentaciones. Pero mira lo que pasa con Jesús. Cuando viene el diablo, después de que él había estado ahí 40 días buscando al Señor en ayuno, viene el diablo a tentarlo. Y lo tienta él apela a los deseos de la carne, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Son aquellas cosas a las que apela. Son las mismas cosas en las que nosotros somos tentados. Poder, riqueza, una prueba de nuestra fe. A ver, tírate aquí y ver si los ángeles de verdad te van a sostener. Pero mira, Jesús está listo, está preparado. Él había estado buscando al Señor, él había estado en comunión con el Padre. Y cada respuesta que da Jesús para resistir la tentación, ¿cuál es? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Aquellas tentaciones a hacer el mal, Jesús responde, escrito está. ¿Cómo hemos de responder nosotros? Con la palabra, amados. Porque la palabra es lo que nos llena, la palabra es lo que nos nutre. Si nosotros no estamos llenos de la palabra, si nosotros no estamos llenos del Espíritu, ¿a qué cree que vamos a andar corriendo, amado? Ahí lo dejo. Mira lo que dice 1 Pedro 2 ahora. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Durante toda su vida terrenal, su ministerio, Jesús anduvo en obediencia perfecta, sin mácula, sin mancha. Y ahora, como nuestro Salvador y también como nuestro modelo perfecto, Él nos llama a seguir fiel y firmemente sus pasos. Mira lo que dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y mira lo que dice después el 22, el cual no hizo ¿qué cosa? Pecado, ni se halló engaño en su boca. Y tú puedes seguir, quien cuando maldecía no respondía con maldición. Ya, ese es el ejemplo del que está hablando. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, amados. Amén. Y entender esto, el evangelio transformador de Jesucristo no solo limpia y purifica nuestros pasos equivocados del pasado, porque todas esas cosas quedan atrás, sino que también redirecciona por completo nuestro andar futuro. ¿Hacia qué? Hacia la justicia, hacia la santidad y hacia sus propósitos divinos y perfectos para nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto para nosotros? ¿Cómo aplica todo esto para nosotros como creyentes? Quiero trabajar esto en los minutos que me quedan con este verso que está en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y vamos a leer, los versos 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Dice, mirad hermanos que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Estos versos nos hablan de algo muy importante. Lo primero que tenemos que entender acá es que estos versos están escritos para creyentes. Amén. Esto lo podemos saber por dos cosas. Uno, porque es una epístola a la iglesia,
y las epístolas a la iglesia eran un mensaje para los creyentes, para la iglesia. Y 2, inmediato, porque dice mirad hermanos. Es una forma de referirse a los hermanos en la fe, a los que compartimos la fe. Entonces mira lo que dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros, escucha, porque es para creyentes esto, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Entiendes lo que te estoy queriendo decir con esto? Que tú siendo un creyente puedes tener un corazón malo de incredulidad para apartarte del Dios vivo. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de esto. Porque si no, tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo nos va a llevar a ser gente que corre, a tener gente que tiene pies presurosos para correr al mal. Pero nosotros no queremos hacer así, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias, Señor. Me asusté un poco un momento. Entonces mira, si te das cuenta, esto muestra podemos entender esto como una cierta progresión. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí es donde termina, apartado del Dios vivo. ¿Qué es lo que pasa, amados? Y que tenemos que entender que nosotros, como creyentes, y obviamente tú lo sabes en tu vida, empíricamente en tu vida, que nosotros no hemos dejado de lidiar con el pecado. ¿Amén? Entonces, en nuestro caminar, todos, yo incluido, todos, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque uno puede ir permitiendo que se formen ciertos patrones de pecado en el corazón. Cosas como qué, mira, no es como, de nuevo, no es que le vas a dar un escopetazo a un vecino, pero mira, puede ser lujuria, puede ser ira, arrogancia, manipulación, los chismes, como hablamos hace un momento. Y todas esas cosas, en la medida que se vuelve un patrón, comienzan a crecer en el corazón. Cuando eso ocurre, cuando estos pecados ocurren en nosotros como creyentes debiésemos sentir algo que llamamos convicción de pecado. Convicción de pecado. Si tú hiciste aquello y sientes en tu corazón, sientes en tu interior el peso de eso, esa convicción de pecado. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos básicamente 2 alternativas. Reconocer nuestro pecado, confesarlo y arrepentirnos, o buscar alguna excusa para justificarlo. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí o no? ¿O tenemos un canonizado en medio de nosotros? Amados, ese es el patrón. Cuando eso pasa, cuando empezamos a buscar excusas para justificarlo, ahí es donde se empieza a trabajar en nosotros este patrón de incredulidad. Porque dejamos de considerar la voz del Espíritu Santo que trabaja en nosotros, que nos quiere convencer de pecado, de justicia. Y lo cierto, amados, es que nosotros nunca tenemos que ignorar o resistir la convicción de pecado. Nunca. Porque la convicción de pecado, amados, no es
una forma que tiene Dios para poner un peso, un agravio, una condenación sobre nosotros. La convicción de pecado es una muestra de su amor. Es una muestra de su amor, porque nos está dando esa ventana para que nosotros nos podamos arrepentir. Y su palabra nos dice en 1 Juan capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces la convicción de pecado es una muestra del amor de Dios. Pero con esa convicción nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué cosa? Lo acabo de decir, reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos acostumbramos a resistir la convicción de pecado, cuando comenzamos a resistir el mensaje claro de la palabra de Dios, ves que tú puedes estar leyendo la palabra y la palabra te confronta. ¿Amén? ¿Sí? Tú lees estos mismos versos y la palabra debería confrontarte. Tú lees el Sermón del Monte y la palabra debería confrontarte. Tú lees las epístolas y la palabra debería confrontarte. ¿Amén? Entonces, cuando comenzamos a resistir eso, la convicción, el mensaje claro de la palabra, eso casi siempre nos va a llevar a justamente lo que dice este verso, eventualmente, a apartarnos, ¿ves? Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque en ese momento nosotros vamos a comenzar a resistir la gracia de Dios. Vamos a comenzar a resistir su gracia que nos quiere llevar a este arrepentimiento. Y entonces empezamos a trabajar en nuestra propia justicia, ¿ves? Justificándonos nosotros mismos, buscando cualquier forma de excusar esto, las mismas que te mencioné hace un momento. Y si nosotros estamos descansando en nuestra propia justicia, es porque no estamos descansando en la justicia del Señor. Tenemos que pensar esto, amados. Si nosotros confiamos y creemos en el Señor y creemos en lo que el Señor obra en nosotros, ¿por qué tendríamos miedo de ser expuestos? Si no hay nada que se exponga, no hay nada que nosotros podamos exponer delante del Señor que no haya sido cubierto por su sacrificio en la cruz. ¿Amén? El tema es este, amados, que cuando nosotros comenzamos a resistir, cuando nosotros empezamos a perseverar en esto y comenzamos a resistir además la convicción, esta gracia que el Señor nos trae, esto eventualmente nos va a llevar a un corazón endurecido. Por eso dice esto, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el 13 dice, para que ninguno de vosotros, o sea, exhórtense unos a otros, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando empieza a pasar esto, ¿ves? Corazón malo, de incredulidad, te apartas de Dios, ignorando su convicción, ignorando su palabra, comienzas a endurecerte. ¿Y este corazón endurecido qué es? Imagínate si yo tomo acá, si tuviese yo una piedra acá, ¿sí? Una piedra humana de este porte. Si yo tomo esa piedra acá y le hago presión, ¿qué crees que va a pasar con esa piedra? Nada. Mira estos bracitos. Nada va a pasar. ¿Qué le va a pasar a esa piedra? Nada. ¿Por qué? Porque está dura. Porque está dura. De eso nos habla. Ya no hay presión que pueda cambiar su forma. De eso nos habla esa dureza. Y eso es el pecado, hermanos. Eso es el pecado en nosotros. Nos endurece.
Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque estos versos son para los creyentes, amados. Estos versos son para la iglesia. Amados, el Señor quiere ayudarte. ¿Sabes por qué estás escuchando esto hoy día? Porque necesitas escucharlo. Gracias por los honestos. ¿Y qué es esa resistencia, amados? Escucha, esto es muy práctico. ¿Qué es esa resistencia? ¿O cómo se llega a esa resistencia? ¿Cómo vemos en la práctica que el corazón se puede haber endurecido? Oh, abre tus oídos. ¿Cómo se va a ver esto? En tu día a día, amados. En tu día a día. Te das cuenta de que puedes estar endurecido cuando en pequeñas cosas cotidianas de tu quehacer las vas repitiendo. Y entonces tu sentir por dentro ha cambiado. Entonces, por ejemplo, antes le gritabas a tu esposa cuando te enojabas y te sentías mal. Pero ahora le gritas y ya no te hace sentir tan mal. ¿Te das cuenta cuando antes a lo mejor ahí moviendo el celular o navegando, ¿sí? Te exponías a pornografía y al principio te sentías mal? Pero ahora puedes pasar 1, 2, 3 y ya no te hace sentir mal. No es necesario darle un escopetazo a un vecino. Ya no te hace sentir tan mal. Antes quizás si tienes gente debajo tuyo en tu trabajo o tienes una empresa, antes quizás trataban mal a la gente, les gritabas, enojado porque pasaban cosas y te sentías mal. Pero ahora lo haces y seguimos avanzando. ¿De quién muestra eso? De que el corazón se ha endurecido. ¿Y quién sabe esto? ¿Quién realmente sabe esto? Por eso te estoy dando estos ejemplos, amados. Porque probablemente esas son las cosas que no pasan acá. Pero probablemente son las cosas que pasan en tu casa. Antes quizás, cuando tus hijos pequeños hacían algo, desatabas tu ira con ellos y quizás hasta lo golpeabas y te daba y sentías mal. Luego ya no. ¿Por qué pasa eso? Porque el corazón se empieza a endurecer, amado. ¿Y por qué se endurece? Porque cuando estuvo la convicción, la ignoraste. La ignoramos, amados, si estamos todos ahí. Pero tenemos que escuchar. Vamos, la palabra nos dice que todos los que somos nacidos de Dios, todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Todos nosotros tenemos la oportunidad. Jesús mismo dijo que a eso vino el Espíritu Santo. Todos nosotros podemos ser convencidos de pecado por Él. El tema es qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando Él habla a nuestro corazón y nos amonesta al respecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Amados, nosotros podemos tener un montón de estudios teológicos, podemos tener en los hombros escuelas bíblicas, escuelas ministeriales, lo que quieras, y aún así tener un corazón endurecido. Porque no se trata de cuánto tienes acá, sino de lo que has sabido escuchar acá. Y son dos cosas muy distintas. Y tenemos que entender esto, amados. Nosotros hemos sido justificados por la obra de Cristo. ¿Lo creemos? Amén. Nuestros pecados han sido perdonados.
Nuestras culpas han sido pagadas. Es parte de la obra de Cristo. Amén. Sin embargo, amados, mire, esto es una teología de justicia express, ¿sí? Sin embargo, amados, nosotros en nuestras vidas el pecado aún no ha sido completamente erradicado. Esa erradicación del pecado en nosotros es lo que teológicamente hablando se llama santificación progresiva. Y todos estamos avanzando ahí. Entonces, ¿cuál es el entendimiento? Entender que en términos de justificación todos estamos posicionados en Cristo. ¿Sí? La justicia que se nos ha imputado es la justicia de Cristo. Pero en nuestro caminar en la carne nosotros tenemos que avanzar hacia una santificación progresiva. Y para avanzar en esta santificación progresiva nosotros tenemos que buscarlo a Él. No pasa porque sí. No basta solo una oración cuando conocemos al Señor. Tenemos que buscarle, tenemos que conocerlo. De nuevo les digo, Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 4, dejar atrás la vida pasada, dejar atrás el viejo hombre. ¿Para qué? Para vestirte del nuevo. Eso se llama santificación progresiva. Y no pasa porque sí, pasa porque hay una disposición nuestra a hacerlo. Porque hay una disposición en nuestro corazón de hacer lo que haya que hacer para que Cristo y su luz y su evangelio comience a obrar en nosotros. Porque, amados, no tenemos que querer seguir teniendo estas cosas. Que no nos tiene que seguir dando lo mismo esas cosas en nosotros. Porque tenemos que ser gente que realmente vive el evangelio. Gente que realmente vive el evangelio de Cristo. Entonces estamos posicionados en Cristo, en su justicia, pero nadie, ni el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, amado, nadie tiene un corazón completamente libre del pecado. Todos nosotros tenemos que lidiar con esto. Pero tenemos que querer que venga ese cambio. Y ahí es donde está nuestra disposición para que estas cosas cambien. Y por eso, amados, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar la voz de la palabra. Incluso necesitamos escuchar la voz de la iglesia. Mira, el pecado es engañoso. Es engañoso. Por eso nosotros siempre estamos tratando de justificar aquellas cosas. Por eso nosotros somos, mira, esta es la razón por la que nosotros somos ciegos a nuestros pecados, pero capos para ver los pecados en los demás. Porque es engañoso. Porque es engañoso. Por eso, amados, necesitamos del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros creemos, amados, que nosotros somos los que realmente nos conocemos y nosotros somos realmente lo que necesitamos, sabemos lo que necesitamos para cambiar, en realidad estamos siendo necios y ciegos. Es como verte en un espejo deformado. Amados, a los que estamos casados, quizás nosotros nos sentimos la creme de la creme, como esposo, como papá. Y si hiciéramos un ejercicio simple, amados, y le dijéramos a nuestras esposas y a nuestros hijos que escribieran 5 cosas de nosotros, ¿cuáles crees que serían? Si pudiesen decir, mira, escribe esto con toda honestidad, anónimo. ¿Qué crees que es lo que pondría, amado? Por eso, mira, si te fijas, el texto dice, antes exhortaos unos a los otros cada día.
exhortaos los unos a los otros cada día, porque nos necesitamos como cuerpo, amados, como cuerpo. Por eso necesitamos escuchar la palabra, para que la palabra haga esto. Por eso necesitamos escucharnos entre los hermanos. Por eso necesitamos escuchar a nuestra esposa. Por eso necesitamos escuchar a nuestros hijos. Por eso necesitamos seguir escuchando a nuestros padres, amados. Buena mamá. Por eso. Porque justamente son estas personas las que ven lo que nosotros no vemos o no queremos ver. O aquellas cosas en las que nosotros nos queremos seguir justificándonos. Puede ser un iracundo, pero me enojo porque... ¿Ves? Ese es el punto. Ese es el tema. No vi pornografía porque no pasó mucho tiempo en el que no pudimos intimar con... ¿Esa es tu excusa? Esto es delante del Señor, amados. Delante del Señor. Por eso el autor de Hebreos en el versículo 13 lo que está haciendo es que nos anima a tener instrumentos que vean nuestra vida. Que vean nuestra vida. De ahí que se va a hacer tan importante y necesaria la comunidad, la iglesia. En parte la iglesia nos va a ayudar con esto. Porque la iglesia tiene que ser esto, una comunidad que, siendo cristocéntrica y estando bien enfocada, tiene que ser una comunidad que, dirigida por la gracia, se ayuda unos a otros. Justamente a esto. La iglesia, hermano, no es el lugar para apedrearnos, es el lugar para levantarnos. Aquí es donde tiene que estar el lugar donde yo puedo encontrar a gente donde le diga, hermano, ¿sabes qué? Pequé. Ayúdame. Y tú no le vas a decir, oh, eres un carnal. Oramos juntos, nos levantamos. ¿Por qué? Porque en última instancia entendemos que todos estamos batallando con las mismas cosas. Pero ¿qué es lo que queremos? Que como comunidad crezcamos en el conocimiento de Él, en la experiencia del Evangelio. Amados, si nosotros hacemos esto, ¿ves qué fácil es llegar a ser alguien que corre presurosamente al mal? Comencé con un ejemplo extremo como los saqueos. Yo sé que nadie aquí saquea. Creo. No, pero... sé que no. Pero amados, todas estas cosas, con estas cosas batallamos todos, amados. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Escuchar al Espíritu Santo. Involucrarnos en la comunidad. Amados, el cristianismo neotestamentario es absolutamente relacional. Tú te alejas de la comunidad, te vas a perder. Te vas a perder. Y la comunidad no es tu casa, ni tu familia, ni los 4, los 5 que sean. No vivas en ese engaño. Efesios 4, del 17 al 32, nos habla justamente acerca de esto, dejar atrás las cosas pasadas. En Gálatas 5, 16, Pablo nos ofrece una clave para esta vida transformada. Cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y con esto nos muestra el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra dirección. Amén.